Entonces vamos a arrancar. El día de hoy vamos a hablar sobre infección de vía urinaria, iniciando pues con que la infección urinaria es la presencia y la proliferación de microorganismos patógenos en el tracto urinario cuando hay síntomas clínicos asociados. Esta infección representa una de las infecciones bacterianas más comunes en pediatría y entre el 6 y el 8% de los niños con síndrome febril o enfermedad aguda van a tener un episodio de infección urinaria. Más o menos entre el 17 y el 56% pueden presentar recurrencia de la enfermedad en los 2 años siguientes a la primera infección. Como algunas definiciones importantes, tenemos a la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina, con o sin infección del tracto urinario. Tenemos la bacteriuria asintomática, en donde ya hay una presencia significativa de bacterias en orina, pero hay ausencia de signos y síntomas clínicos. La ITU también la podemos clasificar en ITU no complicada e ITU complicada. La ITU no complicada ocurre en los pacientes que tienen un tracto urinario superior e inferior que es morfológica y funcionalmente normal. La función renal es normal y el sistema inmunológico es competente. Por el contrario, los pacientes con una ITU complicada van a tener patologías mecánicas o funcionales conocidas del tracto urinario. También debemos caracterizar lo que es una ITU atípica, que se produce por microorganismos diferentes a E. coli. Son pacientes que tienen una inadecuada respuesta al antibiótico en 48 horas, masa abdominal o vesical y pacientes que tienen septicemia, lesiones renales determinadas por elevación de la creatinina o disminución del gasto urinario. Una ITU recurrente puede ser definida cuando hay un episodio de ITU alta y un episodio de ITU baja, o dos episodios de ITU alta, y solo es recurrente en casos de 3 episodios de ITU baja o más. Epidemiológicamente se considera la infección bacteriana potencialmente grave más frecuente en menores de 36 meses. En Estados Unidos ocurren 500,000 visitas anuales por urgencia con pacientes que tienen criterios de hospitalización por estos cuadros de ITU en el 2 al 3% de los casos. La incidencia en general mundial de infección urinaria es un poquito menor en niños que en niñas, pero en los menores de 1 año no circuncidados, la incidencia es mucho mayor en niños que en niñas. Ya a partir de los 2 años ya va a predominar en el sexo femenino con una relación del 10-1. El primer episodio de ITU, un 15% van a desarrollar cicatrices renales en los 2 años siguientes y esta prevalencia de esta enfermedad se da en 3 picos, en pediatría. En los menores de 1 año, los niños de 2 a 4 años que, están haciendo el aprendizaje del manejo de esfínteres y en los adolescentes. Si observamos esta gráfica, entonces vemos cómo la frecuencia de las infecciones urinarias en los niños es mucho mayor en menores de 1 año que respecto a las niñas, pero esto va cambiando a medida que aumenta la edad, siendo mucho más frecuente en las niñas, pues teniendo claro las características del tracto urinario con una uretra más corta que está pues directamente en contacto con toda la parte perineal y es más fácil, el ascenso de las bacterias por estas características. Etiológicamente, la E. coli la uropatogénica representa el principal agente adquirido en la comunidad relacionado con infecciones urinarias y se ha descrito una prevalencia de hasta el 90%, tanto en ITU complicada como en ITU no complicada. Si observamos este gráfico, entonces vemos como en ITU no complicada, aquí en esta revisión representaba un 75% de los casos,
y otras patologías pues eran mucho menores, y igualmente en la complicada también se da esta misma diferenciación. Otros gran negativos que pueden generar infecciones urinarias comúnmente tenemos a la Klebsiella pneumoniae, al Proteus mirabilis, al Citrobacter, a las Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter aerogenes y la Serratia. Y las bacterias gram positivas más asociadas con infección urinaria incluyen al Staphylococcus saprophyticus, el Enterococcus, el Streptococcus del grupo B y el Staphylococcus aureus. El 85-90% de las infecciones urinarias, como dijimos, son por Escherichia coli, y frecuentemente las infecciones por pseudomonas, el estreptococo del grupo B y el Staphylococcus aureus se relacionan con pacientes que tienen alteraciones de la vía urinaria o que han estado expuestos a cirugías geniturinarias, cateterismos vesicales recurrentes y que han tenido uso de antibióticos recientes. También se ha relacionado la presencia del Proteus con la presencia de cálculos ureterales o vesicales incluso, y es mucho más común el Proteus en niños que en niñas. También podemos tener infecciones, sobre todo en las mujeres adolescentes sexualmente activas, por Staphylococcus saprophyticus en un 15% de las infecciones. No podemos dejar de lado tampoco a los virus, porque se ha visto que, por ejemplo, el adenovirus, el enterovirus, los ecovirus y los coxsackievirus pueden llegar a causar hito, y sobre todo son cistitis hemorrágicas. Y por otra parte, pues tenemos a los hongos, que si bien son causas poco comunes, podemos tener casos, sobre todo pues en los pacientes que tengan catéteres vesicales permanentes, anomalías del tracto urinario o uso prolongado de antibióticos de amplio espectro o inmunosuprimidos. Y tener en cuenta pues a la cándida como uno de los hongos pues principales y que pueden generar patología grave. En cuanto a la fisiopatología, pues digamos las bacterias usualmente van a ascender de forma pues a través de vía ascendente, y en los neonatos pues tenemos que tener también claro que puede generarse infección urinaria por vía hematógena. Principalmente entonces la vía ascendente es la que caracteriza a los pacientes pediátricos y se produce por una contaminación periuretral por un uropatógeno de los que ya mencionamos, que va a colonizar la uretra y posteriormente va a migrar a la vejiga a través de los flagelos y de diferentes mecanismos de virulencia que tiene cada bacteria. En esta gráfica entonces observamos a las infecciones, las itus bajas y las itus altas. Entonces tenemos factores de riesgo para cistitis, que sea una mujer que tenga historia previa de infección urinaria, las adolescentes, la actividad sexual, infecciones vaginales, que tengan algunas otras condiciones como diabetes, obesidad, o incluso puede haber casos de susceptibilidad genética. Los síntomas van a incluir pues principalmente disuria, dolor suprapúbico, nocturia, hematuria o urgencia urinaria, que son digamos los típicos de las itus bajas. Pero pues tenemos que tener claro que los neonatos pues no van a tener, los lactantes y los neonatos no van a tener estas características, y pues los niños en general que no manejen los esfínteres todavía no van a tener estos síntomas tan marcados. Entonces en ellos es importante tener claro la fiebre, que es sospechosa pues de hito. Ahí vemos también la pielonefritis, que básicamente tiene casi que los mismos factores de riesgo, pero ahí entran pues condiciones más de inmunosupresión como el VIH, la inmunosupresión por medicamentos o anormalidades congénitas o adquiridas de la vía urinaria. Los síntomas van a ir más hacia dolor lumbar, hacia fiebre, escalofríos, náusea, vómito o anorexia, y teniendo las cotaciones pues, de las etiologías que ya mencionamos,
teniendo claro que la E. coli uropatogénica sigue siendo la causa más importante. Aquí en este gráfico entonces vemos cómo es la patogénesis. Inicialmente hay una contaminación periuretral del uropatógeno que viene, digamos, desde el contacto cercano con la parte del ano. Luego, posteriormente, hay una colonización de la uretra y una migración hacia la vejiga. Luego se genera una respuesta inflamatoria en la vejiga y hay acumulación de fibrinógeno, sobre todo en los casos en donde los pacientes tienen catéteres allí puestos. Luego las bacterias pues se van a invadir este uroepitelio a través de sus bilis, adhesinas y va a provocar esto una infiltración de neutrófilos. Las bacterias se van a multiplicar y van a evadir, digamos, al sistema inmune a través de diferentes mecanismos, van a formar biopelículas, como se observa aquí en la imagen, van a generar daño epitelial y a través de la producción de proteasas y de toxinas bacterianas, y de esta forma van a colonizar y generar un ascenso hacia uréteres y riñones. Van a colonizar riñón y van a dañar también esta parte y posteriormente van a pasar a circulación generando bacterias. Aquí podemos observar en el caso de la E. coli uropatogénica cómo ella a través de sus fimbrias H logra, digamos, este contacto con el uroepitelio y genera esta invasión. Luego, posteriormente, se replica dentro del uroepitelio y empieza a formar una expansión clonal con crecimientos filamentosos en este uroepitelio, dañándolo. Aquí en esta gráfica vemos cómo hay diferentes mecanismos por los que puede generar patogenicidad las diferentes bacterias que influyen, digamos, en la infección asociada a catéteres. Entonces aquí tenemos la vejiga que tiene su catéter y aquí tenemos las diferentes etiologías. Entonces la E. coli, siendo la principal, pues a través de sus fibras H se une a este catéter y empieza pues el crecimiento. El Proteus tiene diferentes mecanismos de virulencia como la presencia de ureasa, de flagelios, de fimbrias, y eso le permite a él formar cristales, y esos cristales favorecen que haya más obstrucción y más para que él pueda, digamos, proliferar en este ambiente. El Staphylococcus también tiene un factor de aglomeración B que le permite colonizar este catéter, y el Enterococcus tiene unas proteasas que son la SP y la GE que le permiten destruir epitelio y pues colonizar más fácilmente. Aquí vemos los diferentes microorganismos, no me voy a detener cada uno porque sería una revisión distinta, pero sí quiero que observen que hay diferentes mecanismos y que sobre todo el UP, que es la E. coli uropatógena, tiene tanto factores de adherencia, de toxinas, tiene mecanismos para evadir el sistema inmune, tiene también toda la parte de los sideróforos que le van a ayudar, digamos, a adquirir el hierro y poder evadir el sistema inmune y proliferar, y tiene otros como el antígeno 43 y los flagelos que lo hacen todavía más virulento. Algunos factores predisponentes para desarrollar infecciones de vía urinaria incluyen resistencia a los uropatógenos propios pues, de los microorganismos, que tenga realmente episodios previos de infección urinaria que no hayan sido apropiadamente tratados, la parte del huésped que esté inmunodeprimido o que tenga colonización por catéteres. También que se presente la ITU asociada a otra enfermedad concurrente como una gastroenteritis, que aumentaría, digamos, el nivel de colonización periuretral.
La deshidratación también puede llevar a generar ito por una disminución de la frecuencia y mayor éstasis a nivel de la orina en la vejiga. Las infecciones vaginales también pueden generar mayor probabilidad de ito, las candidiasis y las bacteremias concurrentes. Alteraciones de la vía anatómica como el reflujo vesicureteral, las valvas posteriores uretrales, la fimosis, uropatías obstructivas en cualquier nivel y anormalidades congénitas del riñón o del tracto ureteral. También tenemos algunos factores funcionales, más propiamente la disfunción de la parte intestinal y vesical, que incluye toda la parte de la constipación, algunas y otras causas neurogénicas y algunas comportamentales como las relaciones sexuales sin protección, la encopresis y la colonización periuretral por prácticas de higiene poco adecuadas. Entonces, ¿qué factores son predisponentes para desarrollar cicatrices renales? Es que el paciente tenga reflujo vesicureteral de alto grado, que la duración de la fiebre sea de 72 horas antes del inicio de los antibióticos, que tenga episodios de itos recurrentes, que sea por microorganismos distintos a E. coli uropatogénica, algunos polimorfismos también identificados en las proteínas de choque térmico y en los genes para el receptor de TOL4 también están relacionados con una mayor susceptibilidad a cicatrices renales. Además, polimorfismos del factor de crecimiento transformante beta y polimorfismos como tal de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les comentaba, pues tenemos que valorar muy bien al paciente, revisar bien su historia clínica y realizar un examen físico completo. Debemos buscar la presencia de masas abdominales y signos de estreñimiento. Debemos hacer un adecuado examen geniturinario que permita identificar en los niños signos de epididimitis o fimosis y en niñas la presencia de sinequia vulvar y vaginosis. También debemos buscar alteraciones de la región sacra, buscando hoyuelos, acumulación de vellos, una almohadilla grasa que nos pudiera alertar, hacia una alteración como tal de toda la parte de la columna y con ello pues alteración de otras estructuras. Dentro de las manifestaciones clínicas por grupo etario, entonces tenemos a los recién nacidos y lactantes menores que tienen fiebre como manifestación más común. También pueden presentar letargo, irritabilidad o vómitos. Ya en los lactantes mayores y los preescolares sin entrenamiento de esfínteres podemos tener fiebre, vómitos, dolor abdominal y sensibilidad suprapúbica. En escolares y adolescentes, en estos sí vamos a tener entonces los síntomas típicos de la infección urinaria, que incluirán fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, disuria, poliaquiuria e incontinencia urinaria. Estos son los síntomas que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una infección urinaria esté presente. Entonces tenemos dentro de los que aumentarían la sospecha diagnóstica que tengan disuria, que tengan poliaquiuria, que tengan un mal olor en la orina, una orina más oscura o espumosa, franca hematuria, que tengan fiebre, escalofríos, dolor abdominal, que tengan sensibilidad en la zona de la suprapúbica, también que tengan alteración pues de otros parámetros como el llenado capilar o una historia previa confirmada de infección de tracto urinario. Dentro de los síntomas que nos harían disminuir la posibilidad de sospecha, entonces tenemos ausencia de dolor al orinar, tenemos la presencia de dificultades al respirar, la presencia de sonidos anormales en el pecho, cualquier otro foco pues distinto. El diagnóstico entonces requiere de una anamnesis adecuada que incluya pues los síntomas que ya definimos para la infección urinaria,
un examen físico que valore toda la parte del abdomen, la presencia o no de dolor lumbar y dolor suprapúbico, y que nos defina si hay posibilidad de que esté asociada a una constipación o no. Por supuesto, toda la parte de los estudios de orina. En cuanto a la recolección de orina, entonces tenemos diferentes métodos para recolectar la muestra, pero pues dependiendo de cómo la recolectemos, asimismo vamos a tener alta prevalencia de contaminación o un mejor resultado pues para determinar el diagnóstico. Entonces, si hacemos recolección de orina digamos, por muestras no invasivas como la orina a la mitad del chorro o bolsas adhesivas, entonces tenemos que tener en cuenta que hay una alta prevalencia de contaminación en los cultivos de orina. Por otro lado, la aspiración suprapúbica pues presenta la menor tasa de contaminación, seguida del cateterismo. En niños que tienen control de esfínteres, pues podríamos tomar orina a la mitad del chorro, pero en niños que no controlan esfínteres, o sea, menores de 2 años, entonces deberíamos obtener la muestra por cateterismo o por punción suprapúbica. En cuanto al uranálisis, es de amplia disponibilidad y de bajo costo. Es un buen examen que nos permite realizar un análisis bioquímico y un análisis microscópico. Valora pues la parte de la tira reactiva, en donde nos va a mostrar si hay presencia de esterasa leucocitaria, y si esta es positiva, entonces eso va a indicar que hay al menos 5 leucos por campo microscópico. Y en cuanto a los nitritos, pues estos vienen derivados del metabolismo de los nitratos de la orina, que se da por presencia de bacterias gram negativas. Específicamente pues las que ya mencionamos, y teniendo en cuenta la importancia de la E. coli. Pero es importante saber que la orina debe permanecer por lo menos 4 horas en la vejiga para que se produzca esta reacción. Entonces, si en caso de que encontráramos nitritos negativos, eso no descartaría completamente una infección. El sedimento urinario, entonces, tenemos que tener en cuenta si hay piuria, si hay presencia de bacterias o cómo está, digamos, el gram de orina. Entonces, la piuria se define como más de 5 leucocitos por campo, y las bacterias como tal nos van a decir, pues sí hay bacterias, pero si hay bacterias como hallazgo aislado, que no haya nada más asociado, entonces podríamos considerar que es contaminación. Debemos tener bacterias, pero asociadas a otras alteraciones. El gram de orina representa uno de los exámenes más importantes, y en realidad, si este es positivo, entonces es altamente sugestivo de que hay una gran cantidad de bacterias en la muestra. Entonces, en cuanto a la sensibilidad y especificidad del uranálisis, si tenemos en cuenta un solo parámetro, pues esto no va a ser no va a tener la mayor sensibilidad posible. Dentro de los análisis microscópicos que podemos tener digamos, a través de la muestra de orina, tenemos el gram, que tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. Para la esterasa leucocitaria, esta sensibilidad está más reducida, hacia un 79%, y una especificidad del 87%. Los nitritos, como les contaba, tienen una sensibilidad mucho menor, del 49%, y una especificidad del 98%. Si combinamos ambos hallazgos, entonces podemos tener una especificidad mucho mayor. Pero entonces, por eso tenemos que tener claro que el paciente con uranálisis debe acompañarse de una clínica pues clara de infección urinaria, o que no nos apunte pues a ninguna otra cosa. Si, por ejemplo, aquí analizando la tira reactiva, tenemos los nitritos y la esterasa leucocitaria positiva, que eso nos daría una sospecha diagnóstica de una infección urinaria muy probable, y la conducta pues sería tomar el urocultivo e iniciar los antibióticos empíricos, dependiendo pues de la clínica del paciente. Pero si esto está distinto, entonces si los nitritos son positivos y la esterasa es negativa, entonces la hito es probable, todavía sigue ahí
la duda, y si es negativo los nitritos y la esterasa es positiva, entonces el diagnóstico de ITU es mucho menos probable. Y si ambos son negativos, entonces el diagnóstico deberíamos buscar algo alternativo porque es muy probable que tenga una infección. El urocultivo sigue constituyendo el estándar de oro para el diagnóstico de ITU. Según las guías de la Asociación Americana de Pediatría, los niños entre 2 a 24 meses, para tomar el urocultivo tenemos que realizar la punción suprapúbica o el cateterismo vesical. Si ya el niño tiene entrenamiento de esfínteres, pudiésemos obtener esa muestra a la mitad de la micción, previo aseo cuidadoso del perine y los genitales externos. No recomiendan el uso de la bolsa recolectora porque tienen unos altos grados de contaminación asociados a esa recolección. El urocultivo es positivo si hay crecimiento de cualquier cantidad de colonias a nivel de un cultivo que fue tomado por punción suprapúbica. Si la muestra fue tomada por cateterismo vesical, si es superior a 50.000 unidades formadoras de colonia, y si la muestra fue tomada de forma espontánea, entonces el urocultivo tendría que ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia para ser significativo. Aquí les quería mostrar que hay diferentes guías, estas son las de la Asociación Americana, pero pues hay diferentes y ellos toman diferentes valores. Digamos que los más consensuados hasta ahorita son estos que les estoy refiriendo. Otras pruebas menores de 3 meses, pues incluiría valorar la posibilidad de hemocultivos y valorar si requerirán o no la punción lumbar para citoquímico y cultivo. También se debe tomar un hemograma completo, un ionograma, y tenemos que valorar toda la parte de función renal. La procalcitonina es un examen valioso. Si es mayor a 0.5%, entonces a 0.5 nanogramos por mililitro, entonces esto tiene una sensibilidad para ITU de un 81% y una especificidad del 76%. Una PCR mayor a 20 también nos alertaría de una infección con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 37%. Y las pruebas de BCG mayores a 30 pues también podrían alertarnos con una sensibilidad del 83 y una especificidad del 57. Para confirmar el diagnóstico de pielonefritis como tal, no podríamos hacer, ninguna de las pruebas realmente nos sería más útil que la gamografía, pero la gamografía no la podemos hacer inmediatamente, sino que se debe diferir a 4 meses, como ya voy a explicar en las siguientes diapositivas. En cuanto a las imágenes, entonces tenemos que es de utilidad la toma de ecografía renal y de vías urinarias. Algunas guías lo plantean para todos los pacientes tras un primer episodio de ITU. Las ventajas pues es que es disponible, es económico, no es invasivo y no produce radiación. La desventaja es que tiene que ser operador dependiente. Esto nos va a permitir detectar malformaciones, hidronefrosis, quistes renales, malrotación o ectopia renal. También podemos encontrar dilataciones bielocaliciales o ureterales y anormalidades de la pared vesical. Este estudio no es útil para detectar pielonefritis ni para definir las cicatrices renales. Pero en realidad realizar ecografía renal y de vías urinarias pues no sería para todos los pacientes. Según las guías NICE, se podría considerar ecografía cuando el niño presenta la primera infección urinaria antes de los 6 meses de edad o cuando tiene casos de ITUS atípicas o recurrentes entre los 6 meses y los 3 años. Según las guías de la Asociación Americana de Pediatría, la ecografía debería tomarse cuando presentan un episodio de ITU a los 2 años o menos, o cuando tienen casos de ITUS atípicas o recurrentes en mayores de 3 años. Sí, la Sociedad Italiana de Nefrología Pediátrica refiere que se debe realizar la ecografía cuando el paciente presenta la ITU a los 3 meses o menos,
Y la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica dice que hay que hacer ecografía a todos los niños que tienen una ITU febril. Aquí en este artículo hindú valoran entonces qué pacientes se beneficiarían más de una ecografía. Entonces es un estudio retrospectivo, se valoraron pacientes de 0 a 18 años que sufrieron una primera infección del año 2017 a 2019 y se les tomó una ecografía 7 días después del diagnóstico, la realizada por el mismo radiólogo con el mismo dispositivo. ¿Eso que encontró? Pues que encontraron que era mejor utilizar esta herramienta en menores de 5 años que tuvieran un primer episodio de ITU y en niños que tengan una ITU atípica a cualquier edad. Otros estudios de imagen incluyen la cistouretrografía miccional. Este procedimiento pues, es de elección para la visualización de las vías urinarias inferiores y para diagnosticar y clasificar el reflujo vesicureteral. Nos permite identificar los ureteroceles, la estrechez uretral, las valvas de la uretra posterior, divertículos vesicales, así como algunos otros hallazgos que van a sugerir disfunción vesical. En cuanto a las desventajas, es que este estudio pues, es de alto costo, se expone al paciente a radiación, puede inducir itus y pues, va a generar mucha incomodidad porque el paciente va a tener que utilizar la sonda vesical. En cuanto a la gammagrafía, es una buena alternativa para el diagnóstico y seguimiento de las cicatrices renales y es un examen confiable para la detección de pielonefritis. Pero sin embargo, como les decía, esta debe ser diferida entre 4 y 6 meses tras un primer episodio de infección urinaria y se toman en pacientes con ITUs atípicas, ITUs recurrentes o alteraciones en otros estudios como la ecografía. Estas son las guías turcas de la TPC-2 que valora las recomendaciones para el manejo de pacientes con infección urinaria entre 2 a 24 meses de edad. Entonces tenemos un paciente que está dentro de este rango de edad y que tiene características pues, que nos apuntan hacia una ITU. Deberíamos entonces hacer uroanálisis y urocultivo y dependiendo pues del resultado clasificar la posibilidad de una infección. Entonces si ambos son positivos consideramos la infección y damos el antibiótico. Si el urocultivo es positivo pero el uroanálisis no, de todas maneras pues tenemos la sospecha y definimos darlo. Y si son negativos entonces pues ya descartamos la infección. Dependiendo entonces de si ese niño tuvo una infección o no, entonces se realiza la ecografía. Si la ecografía es normal, entonces debería hacer en ese niño que tuvo esa infección antes de los 2 años una profilaxis por 4 meses con antibiótico y posteriormente tomar la gammagrafía. Si la ecografía sale anormal, inmediatamente habría que no hacer la profilaxis, sino inmediatamente tomar la gammagrafía y la cistourografía miccional pues determinar con esos estudios si son normales o anormales y de acuerdo a eso descontinuar la profilaxis o hacer otros pasos ya pues más de la especialidad de la urología. En cuanto al manejo, pues tenemos diferentes objetivos terapéuticos. El primero pues es tratar precozmente las ITUs para prevenir o tratar las complicaciones agudas, prevenir los episodios recurrentes y disminuir el riesgo de daño renal. El manejo pues se va a dar con un tratamiento antibiótico de acuerdo pues a la alta sospecha de infección urinaria y para clínicos pues sugestivos de infección. La mayoría de los ITUs pueden ser manejados en casa con hidratación, antipiréticos y antibióticos orales, pero hay ciertos pacientes que debemos sí o sí manejar de forma hospitalaria. Entonces los criterios incluyen niños menores de 3 meses, que tengan aspecto séptico, que tengan inmunosupresión,
que tengan intolerancia a la vía oral, que tengan uropatía obstructiva y o reflujo vesicureteral de alto grado, imposibilidad de asegurarles un seguimiento correcto o que tengan fracaso al tratamiento oral con persistencia de la fiebre tras 48 horas de inicio del antibiótico. Hay diferentes medicamentos que podemos utilizar. Algunos medicamentos de baja sensibilidad incluyen la ampicilina, la amoxicilina, el ampisulfa, la cefalexina y el trimethoprim. Otros orales con mayor sensibilidad incluyen a la cefuroxima y el ácido nalidíxico, y algunos antibióticos parenterales con sensibilidad adecuada incluyen la ceftriaxona y la mica. En este estudio que hizo la doctora Consuelo Robeto en el 2007 para valorar la etiología y la sensibilidad bacteriana en infección urinaria en los niños que consultaron al Hospital Claude Noel y aquí al Hospital Universitario, entonces se valoraron 123 urocultivos tomados el 50% por sonda vesical, 33% por micción espontánea y 17% por punción suprapúbica. De estos pacientes, el 58% eran mujeres y el germen que ellos aislaron más frecuentemente fue la E. coli, la Klebsiella en un 16% y el Proteus en un 2.5%. Los antibióticos que tenían mayor sensibilidad fueron el cefixime, la ofloxacina, la cefuroxima, el ácido nalidíxico, la ceftriaxona, la micacina y la genta. Y los que tenían sensibilidad intermedia entre el 61 al 70% incluían a la moxaclavulonato, la ciprofloxacina y el nitrofurantoína. Otros incluían baja sensibilidad, menor al 60%, incluían a la amoxicilina, la ampicilina, el cefadroxilo, el trimethoprim y la ampicilina sulbactam y la cefazolina. Entonces, idealmente el manejo antibiótico empírico debería guiarse por la posibilidad de que sea una E. coli como el microorganismo más usual, los gram negativos, y teniendo en cuenta las puntuaciones respecto a los pacientes que tienen alteraciones de la vía urinaria, que tienen cateterización o que son inmunosuprimidos. Y ya cuando ya tengamos el reporte del urocultivo, guiar como tal el manejo. En cuanto al tiempo de manejo, entonces el Cochrane sugiere un tratamiento de 2 a 4 días, considera que es igual de efectivo a un tratamiento de 7 a 14 días en casos de cistitis no complicada. Según la guía española, también se debería dar un manejo entre 3 a 5 días para cistitis. Las guías americanas siguen considerando de 7 a 14 días para cistitis y pielonefritis, y las guías canadienses de 7 a 10 días. En el caso de las guías NICE, se consideran que para pielonefritis se deben dar esquemas de 7 a 10 días de antibiótico y 3 días para niños con cistitis que tienen más de 3 meses de edad. En este artículo que salió en JAMA, hablan sobre la posibilidad de realizar un esquema de corto en el manejo de estas infecciones. Entonces, este fue un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que evaluó el antimicrobiano oral de ciclo corto, que fueron 5 días, versus el ciclo estándar de 10 días, para niños con 2 meses y 10 años que presentaban mejoría clínica, que tenían infección y que se les daba el antibiótico y que mejoraban en los 5 días primeros que les dábamos. ¿Qué encontró este artículo? Que la terapia de corta duración podría considerarse como una opción razonable para los niños que presentan mejoría clínica después de 5 días de tratamiento. Entonces, básicamente es dar el antibiótico, y si en 5 días el niño se ve ya bien, podríamos detener el manejo allí a 5 días. Bacteriuria asintomática, como sabemos, podemos encontrar la presencia de bacterias en orina sin necesidad de síntomas, y esto digamos que puede ocurrir más o menos describían frecuencias entre un 2 a un 10% en las mujeres. Entonces, usualmente no se manejan a no ser de que
los pacientes que la tengan sean receptores de trasplante renal o sean niños que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. Entonces, de acuerdo pues al manejo, como les decía, pues inicialmente empírico, lo podemos hacer para pielonefritis con medicamentos orales o intravenosos. Si son medicamentos intravenosos, entonces podemos incluir manejos con amikacina, ceftriaxona, cefuroxima, amoxiclavulonato o gentamicina. También mencionan la amoxicilina a una dosis de 25 a 50, una máxima dosis de 12 gramos. Y en la pielonefritis, cuando queremos dar manejo oral, también lo podemos dar con cefuroxima o con amoxiclavulonato. Para la cistitis, dar manejo oral, podemos incluir esquemas con amoxicilina, amoxicilina-clavulonato o trimetoprim sulfametazol y cefuroxima también es una opción oral importante. La profilaxis para los pacientes no se recomienda de manera sistemática luego del primer episodio febril, pero sí se debe considerar en niños que tengan antecedente de infección urinaria, menores de 1 año que tengan itus apípicas o que tengan resultados de ecografía de vías urinaria alterada, menores de 1 año con antecedente de itus febril y reflujo vesicoureteral de cualquier grado, mayores de 1 año con antecedente de itus y reflujo vesicoureteral grado 4 o 5, y niños pues con disfunción vésico-intestinal, itus recurrentes con vía urinaria estructuralmente normal. El control de esfínteres a 1 año posterior a último episodio de pielonefritis, entonces debería realizarse seguimiento con imágenes 6 a 12 meses después de ese episodio de pielonefritis en niños pues, que ya tengan control de esfínteres. La profilaxis se puede hacer con distintos medicamentos, recomiendan esquemas con trimetoprim, con nitrofurantoína o con amoxicilina a una dosis pues mucho menores de lo que manejaríamos en tratamiento. Los pacientes que tengan como tal una pielonefritis confirmada, una itus complicada, una itus recurrente, que ya tengan cicatrices renales o disminución de la función renal, ellos deben continuar en seguimiento con nefrología pediátrica. Ellos deben también recomendárseles, pues darles recomendaciones para evitar nuevos episodios que incluyan evitar los malos hábitos miccionales como retener la orina, ingerir adecuadas cantidades de líquidos y el manejo pues, de la parte del estreñimiento. No hay como evidencia específica para recomendar otras medidas. Por ejemplo, el uso de probióticos está como muy discutido. En este artículo de Cochrane valoraron, digamos, el uso de arándanos para la prevención de la infección urinaria. Y entonces lo que mostraban los análisis era que los productos de arándano podían disminuir un poquito el riesgo de infección urinaria en mujeres y en niños, pero que pues comparado con los probióticos sí tenía era un poquito más efectivo, pero que la certeza pues, de esta evidencia es realmente muy baja. Entonces, hasta ahorita no tenemos, digamos, algo específico para la prevención, solamente las medidas de higiene que ya dijimos, el manejo del estreñimiento y disminuir y aumentar la cantidad de líquidos que los niños toman. Y pues eso es lo que yo tenía para contarles el día de hoy. No, Daniela, ¿me oyes? Sí, profe. No, Daniela, muy bien, excelente la presentación. Más que para agregar, es para existir, ¿no? La toma de la muestra es fundamental la toma muestra. La muestra bien tomada desde lo ideal, lo soñado y lo que todos los estudiantes en esta pública se logra estándar. Sin embargo, obviamente, ante las dificultades técnicas a veces los riesgos de sangrado, en fin, o falta de experiencia, pues la siguiente opción es la
una toma previa, una buena limpieza a través de la sonda. Las bolsas lamentablemente se siguen utilizando para la toma de la muestra, pero pues todo el mundo renegamos de la bolsa, ¿cierto? Todo el mundo renegamos de la bolsa, no es completamente definida y ya con tanta sospecha de colonización y diagnósticos cerrados. Entonces, la toma de la muestra es fundamental para saber realmente si estamos afectados a un crecimiento urinario. Los estudios imagenológicos, como tú lo dijiste y como lo dicen las guías, básicamente, desde mi perspectiva, en menores de 2 años que se debe de tomar la ecografía para descartar anomalías congénitas. Después de 2 años, indiscutiblemente la biología cambia completamente, desde la higiene hasta malos hábitos, el rendimiento, como tú lo dijiste, y en un adolescente, básicamente las enfermedades de transmisión sexual, las relaciones, la adecuada higiene, en fin. Pero dependiendo del rumbo etario, considero que la ecografía realmente y la guía, la mayoría de las guías nos dicen que después de 2 o 3 años, la ecografía realmente es algo que es necesario, buscando, siempre y cuando se busque algo congénito, una anomalía congénita. Y son dos puntos, otro, esa bulla que hay ahí, que se me produce. Sí, profe. Sí, profe, te escucho. Entonces, que voy con una bulla horrible. No sé por qué. Interferencia horrible. No, de pronto lo mío. Lo otro, Daniela, el tema es, a ver, estaba en las muestras, la teología, los estudios y la extensión de la infección urinaria, completamente de acuerdo con algunos resultados que tú muestras, que de 3 a 5 días un paciente clínicamente bien es el adecuado. Y que dependiendo de la etiología, pues son 2 mundos muy diferentes. Eso es lo que quería decir. Son 2 mundos completamente diferentes. La infección urinaria y la urocéntesis. O la urinefritis. Son 2 mundos completamente diferentes y la agresividad desde el punto de vista terapéutico cambia completamente. La urocéntesis es una patología extremadamente grave de bacteria de repercusiones científicas muy graves, con mucho compromiso, mientras que la infección urinaria, si tienes un proceso infeccioso, pues obviamente no es tan complejo y no tiene tantas repercusiones. No sé, o sea, respecto a esto, esta patología es más frecuente de lo que nosotros, más frecuente, muy frecuente, las patologías en los primeros 2 años de vida, más frecuentes que nosotros tenemos. Y hay que saberlas diagnosticar y tratar adecuadamente. No sé, si es una muy buena charla, Diana. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Pues por aquí, profe, no. Bueno, listo, Adelita. Muy bien, una muy buena revisión, Daniela. Bueno, profe, muchas gracias. Okay, bueno, pues, chao. Chao.